al abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, miembro de esta familia Sin Censura. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Vicente, aquí con el placer de saludarte. Oye, mi querido César, pues te ando buscando para que hablemos de esto que está utilizando la derecha, los conservadores, que los índices de criminalidad aumentan con Andrés Manuel López Obrador, con la Cuarta Transformación, y no entienden o no quieren entender que esto también es consecuencia de lo que nos dejó Felipe Calderón. Bueno, ayer hablábamos de un ataque con dron y con explosivos en Michoacán. Tenemos ataques violentos, balaceras que dejan decenas de muertos en el norte. En fin, ¿cómo ves tú estos índices del crimen en nuestro país? Mira, Vicente, yo lo he explicado muchas veces que desafortunadamente las cosas antes de mejorar empeoran. Y eso no es algo que lo invente yo, está comprobado por parte de las diferentes metodologías que se han utilizado a través de la historia. Y el problema que tenemos es que cuando desafortunadamente declaran una guerra por parte del gobierno mexicano contra los grupos criminales, lo que terminaron haciendo fue crear un monstruo de 1000 cabezas. Recordemos, ¿no? En los años finales de los años 80, principios de los años 90, el narcotráfico se manejaba de forma distinta. Eran carteles de la droga que estaban divididos por regiones, diferentes regiones en el país. Y ahí es donde nace el famoso sindicato o la famosa empresa, y estaban divididos de diferentes formas. Era un control regional por parte de estos grupos, donde su interés era tener las rutas para poder manejar el tráfico de drogas. El problema fue que cuando a ellos se les ocurre sacar a las Fuerzas Armadas para tratar de legitimarse de acuerdo al robo de las elecciones que habían existido, pues por supuesto que lo que hicieron fue no tener una estrategia clara, que todos conocemos y que todos sabemos, y entonces incluso cambiaron la forma en que el narcotráfico o los grupos criminales en este país se manejaban, al grado de que empezaron a descabezar a todos esos líderes de los grupos de narcotraficantes, de los grandes carteles de la droga, y empezaron a crear más de 84 grupos criminales, que es lo que sabemos que se conoce al día de hoy, como consecuencia de esa fallida estrategia. Al grado de que el mismo gobierno de los Estados Unidos reconoce que la estrategia no solo fue mala y que es fallida, sino que ahora se da cuenta que las prioridades que tienen, como bien lo mencionabas en esta investigación que está llevando a cabo por parte de la Marina Armada de México y la Unidad de Inteligencia Financiera, ellos están priorizando ahorita cuál es el tipo de drogas que tienen mayor afectación en el mercado de consumo en los mismos Estados Unidos. Entonces, cuando yo le comento a la gente que tienen que entender que no solo fue algo que la sociedad civil estamos pagando las consecuencias, es también porque las Fuerzas Armadas están pagando todo lo que sucedió en este sexenio. Si bien es cierto, es el único presidente que le subió el sueldo al personal militar y que lo sabía porque de alguna forma quien tenía el control de la seguridad en ese sexenio no era el general Galván, que era el secretario de la Defensa Nacional, sino que era Genaro García Luna, y los que conocen de este tema lo saben. El general Galván dijo, miren, no estamos preparados para entrar a esta guerra urbana que usted está pidiendo, y si el personal militar va a tener que arriesgar la vida, va a tener que arriesgar su libertad y su integridad física, pues lo menos que necesitamos es que existe una recompensa, por lo menos en cuanto a los beneficios y el carácter económico. Y eso fue lo que hizo el comprar voluntades por parte de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque ahora vemos las consecuencias de que existen más de 233 elementos militares que siguen estando presos o sentenciados o procesados en las prisiones militares del campo militar número 1, el que se encuentra en el estado de Jalisco, allá en la 15ª zona militar, que es la Mojonada, Jalisco, y el que se encuentra en la 9ª zona militar allá en Mazatlán, Sinaloa. Y vemos que desafortunadamente se siguen pagando las consecuencias porque recordemos que si tú lo que hiciste fue crear muchísimos grupos, ¿no?, minúsculos del narcotráfico, y no hiciste en su momento lo que tenías que haber hecho, como crear leyes que te dieran las herramientas para realmente poder tú ir en contra de estos grupos criminales, cuando tú mismo no reconoces que la forma de actuar, que de lo que ellos están realizando son delitos de lesa humanidad, ¿no?, y como si estuvieran manejándose como terroristas o como estos grupos que existen de guerrilla, pues obviamente
cuáles son las herramientas que tenemos en este momento. Y aquí es donde ya se inicia entonces sí hacer un trabajo, pero que tiene que ver con toda la problemática y que lo hemos visto en cuanto a la estrategia. Primero es ataca a los grupos criminales en cuanto a sus finanzas, y ahí está la unidad de inteligencia financiera haciendo un gran trabajo. Dos, ve a cuál es la problemática. Tú cuando compites con estos grupos criminales te das cuenta que ya tienen una mayor capacidad de fuego, de estructura. Pues obviamente pues atacas por medio de estas armadoras de armas en los Estados Unidos. Te das cuenta que lo que hacen es cooptar a los jóvenes porque no tienen oportunidades de crecimiento. Entonces, apoyas a la juventud dándoles opciones distintas respecto a lo que está sucediendo. Desafortunadamente no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero sí empezaremos a ver cómo empiezan a bajar todos estos índices en los próximos 3 años, porque ya también la conformación de la Guardia Nacional estará completa, saldrán las primeras generaciones de la Guardia Nacional para poder realizar este trabajo, y hemos visto cómo el mismo gobierno de los Estados Unidos en esta agenda binacional de seguridad nacional que existe entre ambos países, obviamente han visto que las prioridades son distintas y han empezado a trabajar de forma conjunta y no como era anteriormente, donde yo ordeno qué es lo que quieren y entonces México se convertía en el patio trasero de los Estados Unidos, donde nosotros ponemos a los muertos, nosotros ponemos los enfrentamientos. Ya nos pusimos en un mismo nivel en donde hay prioridades por parte de cada uno de los gobiernos. Y entonces sí empezaremos a ver cómo empiezan a bajar esos índices. Pero desafortunadamente, estas son las consecuencias de haber declarado una guerra por parte del gobierno mexicano contra los grupos criminales sin tener una estrategia, Vicente.